Capítulo quinto. Subsunción extensiva al capital, la trayectoria de la sociedad de consumo. Después de haber analizado el trabajo como actividad, trabajo concreto, y como relación, trabajo abstracto, tenemos que volver sobre el objeto, es decir, al estudio de la mercancía, que igualmente es a la vez un objeto que satisface necesidades, valor de uso, y una relación, valor de cambio. En efecto, debemos detenernos en otro de los momentos de los desarrollos del capítulo cuarto, que se da en las esferas vinculadas a la circulación y al consumo. Esto requiere volver sobre el problema del objeto mercancía y la dualidad valor de uso valor de cambio. Si el concepto de capital como valor que se valoriza implica una lógica expansiva en apariencia infinita, capítulo segundo, el capital tiene también que subsumir el valor de uso al valor de cambio. En la llamada sociedad de consumo, esta conversión se efectúa mediante la creación incesante de nuevas necesidades y, particularmente, por la acentuación de la dimensión simbólica del valor de uso. Mientras que las necesidades funcionales encuentran un límite en la propia satisfacción, el consumo de signos, particularmente de distinción social, puede hacerse ilimitado, al menos en un contexto económico-cultural adecuado. Se mostrará entonces que producir mercancías conlleva cada vez más la producción correlativa del imaginario cultural del cliente, en función de la necesidad imperiosa de acelerar el ciclo de rotación del capital. De este modo, se intentará complementar el análisis realizado en el capítulo cuarto respecto del papel central de los servicios y del trabajo cognitivo en la economía. También, partiendo del lugar del crédito al consumo, se emprenderá una revisión del proceso reciente de financiarización. Siguiendo esta línea de argumentación, se aclarará la pertinencia del concepto de capitalismo cognitivo-cultural, en el cual lo económico y lo cultural, las lógicas del valor y de lo simbólico, se fusionan, viéndose el tiempo de no trabajo también subordinado al capital. A esto refiere el término subsunción extensiva, 218, empleado en el título de este capítulo. Lo cual planteará, según veremos, nuevos dilemas a la crítica tradicional del trabajo y la sociedad de consumo y la necesidad de integrar el valor de uso al campo de la crítica. En un conjunto de ensayos publicados en 1972, el pensador francés Jean Baudrillard objetaba a Marx el hecho de haber dejado una de las dimensiones de la mercancía, el valor de uso, fuera del campo de la crítica de la economía política. Según él, el filósofo alemán, mediante esta operación, habría naturalizado el valor de uso, utilidad y necesidad como destinos concretos del objeto se ubicarían fuera del campo histórico. La objeción de Baudrillard no estriba en la afirmación cuasi banal de que las necesidades son históricas y sociales, algo que Marx muy bien sabía, sino en que el concepto mismo de valor de uso, con su referencia a una necesidad concreta, supone ya un proceso social de abstracción que dicho pensador habría pasado por alto. Opuestamente a lo que dice Marx de la incomparabilidad de los valores de uso, la lógica de la equivalencia está ya toda entera en la utilidad. Si bien el valor de uso no es cuantitativo en el sentido aritmético, es ya el equivalente. Como valores útiles, todos los bienes son ya comparables entre sí, por estar asignados al mismo denominador común funcional racional, a la misma determinación abstracta. Únicamente los objetos o categorías de bienes investidos en el intercambio simbólico, singular y personal, el don, el regalo, son estrictamente incomparables. La relación personal, el intercambio no económico, los hace absolutamente singulares. En cambio, como valor útil, el objeto alcanza la universalidad abstracta, la objetividad, por reducción de toda función simbólica. Punto 219. La observación es perspicaz y atendible. Y sin embargo, puede afirmarse que esta cuestión, sin ser del todo explicitada, está ya contenida en el análisis marxiano, por lo menos tal como lo reconstruimos en el capítulo segundo. Recordemos que con el capitalismo, las relaciones sociales personales dejan paso a un conjunto de relaciones abstractas, fundadas en la equivalencia entre actividades, trabajo abstracto, y productos, valor. En una sociedad tal, dichas actividades y productos no están, en lo esencial, mediadas por relaciones sociales abiertas, simbólicas, según la terminología de Baudrillard, sino que se constituyen como relaciones sociales abstractas, objetivas y automediadas. Despojados de su obra simbólica, se secularizan, asumiendo un carácter ante todo instrumental, solo entonces puede hablarse estrictamente de trabajo concreto y de valor de uso. Nuestra lectura de Marx, en este punto, difiere de la que Baudrillard critica. Ni el valor de uso ni el trabajo concreto constituyen esencias transhistóricas o ontológicas que simplemente habría que liberar del yugo del capital. Por el contrario, se encuentran también determinados históricamente, siendo aspectos de categorías que intentan asir realidades duales pero imbricadas, la mercancía como unidad del valor de uso y el valor de cambio,
el trabajo, comunidad del trabajo concreto y el trabajo abstracto. Punto 220. Sin embargo, la necesidad de reintegrar el valor de uso al campo de la crítica solo se tornó evidente, históricamente, con el nacimiento de la llamada sociedad de consumo. Junto con la mayor parte de la bibliografía que estudia el tema, entendemos que su génesis debe ser ubicada en la etapa que se inaugura con la producción en masa, Fordismo, para consolidarse con la constitución algo posterior pero correlativa de un mercado de masas, tutelado por el Estado social o de bienestar. 461. La sociedad de consumo fue, en efecto, uno de los aspectos fundamentales del compromiso social de posguerra. La aceptación de las normas y objetivos determinados por la producción capitalista de mercancías, incluyendo las pautas técnico-organizativas que propiciaba el Fordismo, tenía como contrapartida un aumento de los ingresos directos e indirectos que, en la medida en que iba acompañado de incrementos importantes de la productividad, no ponía en peligro las tasas de ganancia. Al mismo tiempo, el impulso del consumo masivo constituía una parte importante de la solución al problema económico de la escasez de demanda efectiva, así como al problema político de la competencia material y simbólica con el llamado socialismo real. Una sociedad de esta índole no puede existir si no se produce una subjetividad que le sea acorde. Como plantea Gurs, requiere de la producción de un tipo particular de trabajador, consumidor. En cuanto trabajador, el individuo tiene que adoptar una actitud instrumental hacia el trabajo, en tanto mero medio para una retribución material. En cuanto consumidor, debe ser educado para codiciar mercancías, que constituyen tanto la meta de sus esfuerzos como los símbolos de su éxito. 462. En este sentido, la sociedad de consumo es un fenómeno social no solo económico, sino también cultural. La proliferación de mercancías y la promesa de buenos salarios no es suficiente, ya que se necesita a la vez de una subjetividad para la cual el consumo de mercancías sea aceptado como la meta de todo esfuerzo. De ahí que, en el periodo de posguerra, haya florecido toda una literatura que, desde diversas perspectivas, desarrolla una crítica de las formas de alienación y dominación implicadas por la sociedad de consumo, en general tomando como ejemplo paradigmático de la misma la sociedad estadounidense. Este será uno de los temas predilectos de la Escuela de Frankfurt, que ya tempranamente comienza a criticar la dominación simbólica ejercida por las nuevas industrias culturales, la uniformidad y despersonalización de las formas de vida resultantes y la banalización de una cultura ahora producida de modo serializado. 221. Otros análisis críticos se centrarán en cuestiones como las políticas de dirección de la demanda por las grandes corporaciones monopolistas, 464, en los dispositivos de creación de necesidades ficticias, y en las tensiones y desigualdades que sobreviven en sociedades que aparentemente han derrotado la escasez. 465. Finalmente, pensadores conservadores como Daniel Bell observarán con desconfianza lo que interpretan como un pasaje desde un capitalismo sustentado en la moral puritana del esfuerzo en base al ejercicio de la profesión, la ética protestante analizada por Max Weber, hacia un hedonismo consumista y desenfrenado. 466. Tras la crisis de los 70, la sociedad de consumo ha seguido su marcha, pero con transformaciones significativas que tendremos que sopesar. Pero antes, tenemos que hacer una disquisición teórica para empezar a contestar algunos interrogantes. ¿De qué modo se puede resituar el valor de uso en el campo de la crítica? ¿Cómo afecta esto al análisis clásico de la mercancía? 2. La subsunción del valor de uso al valor de cambio. Según su acepción clásica, el valor de uso se contrapone al valor, y a su forma de manifestación, el valor de cambio, como lo concreto a lo abstracto. Si este último es la sustancia indiferenciada pasible de ser intercambiada en el mercado, el primero refiere a la satisfacción de una necesidad material y concreta. Recordemos que en su célebre análisis del fetichismo de la mercancía, nada de misterioso encontraba Marx en el valor de uso, el enigma se ubicaba en la forma valor como modo específico de objetivación de las relaciones sociales. 222. Ya mencionamos la objeción de Baudrillard y repetimos, no habría, sin embargo, que deshistorizar al valor de uso, como si fuera el prototipo de la relación natural de un sujeto para con su objeto. Más bien, este tipo de relación pragmática para con el objeto es ya un resultado de la sociedad burguesa. 468. Sin embargo, en lo que respecta a la reproducción y acumulación de capital, el consumo no tiene como finalidad primaria satisfacer necesidades, cumpliendo allí dos funciones centrales. En primer lugar, es el medio para la reproducción de la fuerza de trabajo. En segundo lugar, el consumo juega también un papel importante en la realización del valor de las mercancías, particularmente para las ramas que producen bienes de consumo. 469. La llamada sociedad de consumo, que como dijimos comienza a conformarse con el Fordismo, tiene dos objetivos fundamentales. Primero, resolver una parte del problema de la realización del valor de las mercancías, en términos keynesianos, es la cuestión de la demanda efectiva. Recordemos, en este punto,
que el Fordismo implicó un importante aumento de la productividad, en particular en las ramas que producen bienes de consumo masivo. En segundo lugar, cumple un papel de naturaleza ideológico-cultural, la aceptación del sistema por parte de los trabajadores, a través de su integración social como consumidores. Ahora bien, para que el consumo pueda cumplir estas funciones, el valor de uso tiene que ser algo más que un medio para satisfacer determinadas necesidades materiales ya dadas. Y esto, debido a que la misma posibilidad de que las necesidades se vean satisfechas constituiría un límite para el cumplimiento de los dos objetivos antedichos. Por un lado, implicaría una barrera para tratar la cuestión de la realización, algo particularmente problemático para un sistema que hace decrecer el valor individual de las mercancías pero a la vez sigue dependiendo estructuralmente de la acumulación de masas crecientes de valor. Por otro lado, la integración social por medio del consumo se vería también bloqueada si llegara un momento de satisfacción. Una vez alcanzada la misma, el sistema ya no tendría nada para ofrecernos. De ahí se sigue la importancia que tiene, para la sociedad de consumo, la creación continua e incesante de nuevas necesidades. El productor de un bien tiene también que producir la necesidad respecto de ese bien. 470 es más, el consumidor ideal ni siquiera espera que la mercancía satisfaga alguna necesidad, sino que despierte su deseo, y el deseo no desea la satisfacción. Por el contrario, el deseo desea el deseo. 471 El concepto de necesidad alude todavía a una psiquis guiada por la racionalidad instrumental, es el sujeto el que, ante una necesidad determinada, busca los medios para satisfacerla. Los deseos, por el contrario, no solo difícilmente encuentran satisfacción, sino que, además, no son totalmente conscientes. Resultan interesantes en este punto las ideas que planteaba Edward Bernays, nada menos que un sobrino de Freud, para responder al problema de la absorción por el mercado de las enormes capacidades industriales desarrolladas por Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, momento en el que comienza a nacer la sociedad de consumo. Así las recogía Gurs en su último libro. How were buyers to be found for all that industry could produce? Bernays had the answer. He had developed a new discipline, public relations. First in articles, then in books, set about explaining that although people's needs were limited by nature, their desires were in essence unlimited. To expand those desires, all that was needed was to get rid of the false idea that individuals' purchases correspond to practical needs and rational considerations. It was unconscious and irrational motivations that had to be appealed to, fantasies and unavowed desires. Instead of addressing itself to the buyers, practical good sense, as it had in the past, advertising sold contain a message that transformed even the most mundane products into vehicles of symbolic meaning. The aim to be to appeal to irrational emotions, to create a consumer culture and produce the archetype al consumer who will seek and find. In consumption a means of expressing her or his innermost self for, as a 1920 adverted it, what is most precious and unique about you, but remains hidden. 223. Este texto es interesante porque plantea además la cuestión de la dimensión simbólica del valor de uso. La política de expansión del consumo radica en cierta medida en producir nuevos productos materiales y crear en el consumidor la necesidad de los mismos. Pero no se agota en ello. Cabe introducir una distinción entre el tradicional valor de uso material y lo que a partir de ahora llamaremos valor de uso simbólico. Mientras que en su acepción tradicional el valor de uso es el vehículo para la satisfacción de una necesidad material, que también puede ser inducida, el valor de uso simbólico se adscribe como propiedad inmaterial del objeto, como resultado de un proceso social de producción de sentido que, por cierto, suele sintetizarse en la marca como construcción simbólica. La publicidad es uno de los instrumentos más importantes de dicho proceso. Su finalidad es producir un plus de sentido simbólico que no se encuentra en el producto considerado en su materialidad. Es por eso que en ella la información que se brinda sobre las propiedades del producto es accesoria. En el aviso publicitario de un automóvil, por ejemplo, la información respecto a sus cualidades materiales, comodidades, accesorios, etc., es secundaria. Más fundamentales resultan las propiedades simbólicas que se le imprimen, particularmente las vinculadas al estatus social, no solo económico sino también cultural, sexual, de realización y autoexpresión personal, etc. 473 El valor de uso en su acepción clásica es el soporte material de este valor simbólico, que es lo que en gran medida se induce a consumir. 474 es también su fachada. Baudrillard sugiere que en la publicidad ocurre que el discurso informativo, dirigiéndose a la racionalidad del consumidor, funciona como una suerte de máscara de la verdadera naturaleza de la operatoria publicitaria. 475 Sucede que en una sociedad donde la racionalidad utilitaria es parte del sentido común, la publicidad tiene que dar también elementos informativos al consumidor para que pueda pensar que en sus actos encarna el homo economicus.
Retomando el concepto marciano, entendemos que esto implica la progresiva subsunción real del valor de uso al capital. Ya vimos que Marx señalaba que la subsunción real del trabajo al capital emergía cuando el trabajo concreto dejaba atrás su configuración precapitalista para pasar a ser moldeado de acuerdo a las necesidades del proceso de valorización. En la historia del capitalismo, algo similar sucede progresivamente con el valor de uso cuando deja de referir a necesidades preexistentes, y son estas necesidades y, más aún, los propios deseos, los que pasan a ser inducidos por el propio sistema. Es así que el consumo se constituye en la contracara simétrica del proceso de producción. Si la dinámica productivista, la producción por la producción, es inmanente al capital, la dinámica consumista, el consumo por el consumo mismo, es igualmente inseparable del capitalismo, al menos en sus formas más desarrolladas. 476. La subsunción real del valor de uso al capital conlleva también la neutralización provisoria de la contradicción que, tal como vimos en el capítulo segundo, la anida en el corazón del capital. Según la teoría del valor, los incrementos de productividad comportan un descenso del valor unitario de las mercancías y un aumento de la cantidad de valores de uso producidos. En teoría, esto conduce a un desfasaje entre el valor de uso, cuyo incremento depende fundamentalmente de la productividad del trabajo, y el valor, dependiente del tiempo de trabajo socialmente necesario. Pero este desfasaje presupone, entre otras cosas, que el valor de uso y su consumo sea una constante relativamente independiente de la producción. Claro que la capacidad de consumo de la población depende también del nivel de los salarios. Justamente, su subsunción al capital mediante la creación de nuevas necesidades y deseos materiales y simbólicos permite desplazar hacia adelante esta tensión. Cierto que no la anula, sino que la incorpora como otra variable a regular dentro del sistema. Puede ser también la fuente de nuevas tensiones. Así, por ejemplo, vimos que una de las causas que se aducían para explicar la caída de las tasas de ganancia hacia la década del 70 estribaba en el aumento de los salarios en las décadas anteriores, que fue una de las condiciones de posibilidad de la sociedad de consumo. Reintegrar el valor de uso en el campo de la crítica torna necesario también juzgar su configuración actual desde la perspectiva de lo posible. Así como vimos que Marx hablaba en los Grundrisse de un tiempo de trabajo superfluo, aquel que resultando necesario en el sistema vigente, no lo era desde la perspectiva de otro sistema posible, hoy tenemos que discutir también el consumo superfluo. En el capitalismo se gastan numerosas energías humanas y recursos naturales para producir mercancías que desde otra racionalidad normativa posible podrían juzgarse como no deseables. Algunas son directamente destructivas. Piénsese por ejemplo en las mercancías desarrolladas por la industria de armamentos, que por cierto se dedica también a hacer lobby para impulsar guerras criminales. Denunciar descalabros semejantes se ha convertido a esta altura en un lugar común. Sin embargo, ¿no hay cierta hipocresía en hacer juicios condenatorios de esta índole desde una moral abstracta y deshistorizada, que no cuestiona a la vez al mismo sistema para el cual son necesarias estas industrias? ¿No suele decirse que la Segunda Guerra Mundial logró lo que el New Deal por sí mismo no pudo conseguir? Tienen razón Deleuze y Guattari cuando señalan que la destrucción operada por el complejo político-militar económico no se opone a la producción de plusvalor sino que la alimenta, y que, en términos generales, la antiproducción es parte de la propia producción capitalista. 225. ¿Qué necesitamos producir? ¿Qué necesitamos consumir? Estas preguntas a primera vista inocentes tienen la mayor relevancia teniendo en cuenta los desarrollos anteriores. Formularlas no requiere la indagación de algún tipo de antropología esencialista respecto a las necesidades humanas. Son preguntas de carácter ético-político frente a un sistema en el cual se producen y consumen mercancías sin importar prácticamente costos sociales y ambientales, al mismo tiempo que una porción importante de la población mundial sigue sumida en la miseria. 3. La sociedad de consumo tras la crisis del Fordismo. Ya señalamos que la sociedad de consumo, en tanto articulación histórica de las sociedades capitalistas, especialmente en las naciones desarrolladas, se consolida en el periodo de posguerra, siendo entonces uno de los aspectos del modelo de acumulación y regulación fordista. Esta sociedad se constituye fundamentalmente a través de un consumo de masas, que es la contracara de la producción de grandes series de productos en las industrias fordistas. Se establece una norma estándar de consumo que tiende a una cierta homogeneización de los ambientes y modos de vida, la casa propia, el automóvil, los bienes de consumo durable, electrodomésticos, TV, etc., se convierten en parte fundamental de un imaginario y una aspiración de ascenso social general. 226. Es a partir de esta homogeneización / integración de los sujetos en un imaginario común que el consumo pasa a ser también el lugar en el que pueden expresarse las desigualdades y la competencia por la diferenciación social. Es que la impronta consumista acompaña lo que Castell denomina salariado, una condición cada vez más universal y a la vez particularizada en su interior.
Si todos o casi todos son asalariados, más del 82% de la población activa en 1975, la identidad social deberá definirse a partir de la posición que se ocupa en el salariado. Cada uno se compara con los otros, pero también se distingue de ellos. La escala social tiene un número creciente de niveles a los cuales los asalariados ligan sus identidades, subrayando la diferencia con el escalón inferior y aspirando al estrato superior, 479. Por lo tanto, no es casual que con la crisis del salariado desde los 80 y los concomitantes cambios en los modos de gestión de la fuerza de trabajo, que en parte ya analizamos, la esfera del consumo se haya visto sacudida, aunque con distinta profundidad y alcance según los países, por procesos simétricos de fragmentación, individualización y mercantilización. Se ha ido dando paso, con el cambio de una matriz fordista a otra posfordista de fabricación y especialización flexible, a un modelo adquisitivo segmentado, en el que ha estallado ese universo social unificador e integrador que había servido como referencia para la conceptualización de la sociedad de consumo. Así, típicos del Fordismo eran el gusto de clase media, los grandes mercados de productos poco diferenciados, la fabricación en cadena de largas series de enorme duración comercial con escasa renovación estética y simbólica de los productos, etc. En el llamado postfordismo se ha instaurado un marco casi simétrico, mercados segmentados, desempleo estructural, tendencias a la dualización y la vulnerabilización social, oferta diferenciada y estratificada, hasta la personalización de bienes y servicios, adaptación y permanente renovación de nichos comerciales, estado remercantilizador, etc. 227. Esta enumeración y contraposición, incluso siendo algo esquemática, resulta ilustrativa de algunas transformaciones acaecidas. Indudablemente, la desocupación, la precarización e individualización de la fuerza de trabajo, etc. han hecho que las perspectivas de estabilidad laboral, ascenso social y progreso en el mediano y largo plazo se hayan visto horadadas para franjas significativas de la población. El cambio se ha reflejado también en las prácticas de consumo, que se han visto degradadas en calidad y se han tornado más cortoplacistas. Al mismo tiempo, entre los segmentos más favorecidos. Recordemos que el aumento de la desigualdad y la polarización de los ingresos es una constante del periodo en la mayor parte de los países. Se han profundizado los intentos de diferenciación e incluso de segregación social a través de consumos ostentosos, que de todas formas están revistiendo un carácter más tecnológico, cambiante y dinámico que los consumos de lujo típicos de las élites tradicionales, 481. Pero los cambios en las pautas de consumo no pueden escindirse tampoco de las nuevas formas en que se estructuran las empresas. Como ya señalamos anteriormente, estas formas alteran en particular la relación que en el Fordismo se establecía entre producción y consumo. La función de la comunicación, sobre todo publicitaria, había asumido una importancia estratégica ya en el capitalismo industrial fordista, pero la acción publicitaria o de marketing estaba netamente separada de la verdadera fase de producción. En el capitalismo cognitivo, sin embargo, la comunicación forma una unidad con la producción en el sentido de que la determina y la dirige. El nexo entre comunicación y producción está mediado por la actividad de consumo, una actividad que se ha vuelto cada vez más globalizada. Es necesario, en efecto, empezar por el consumo, ya que la relación entre oferta y demanda se ha invertido completamente, 482. Este cambio se vincula con la crisis de la gran empresa estructurada en forma centralizada y vertical y el desarrollo de las redes empresariales. Estas últimas se presentan como estructuras flexibles en las que los distintos nodos de la red intercambian información, permitiendo entonces una adaptación más fácil y rápida a los cambios en el entorno. En el caso de las redes transnacionales, un mecanismo de este tipo permite a las grandes empresas adquirir información sobre el terreno respecto al funcionamiento y las variables de los distintos mercados nacionales e incluso regionales. A partir de esta información, se pueden desplegar estrategias diferenciadas que atiendan a las peculiaridades de cada mercado, 228. Sin embargo, sería un error suponer que esto implica el triunfo de las motivaciones del consumidor, que aparecería entonces condicionando indefectiblemente las estrategias de las redes empresariales. Llamamos la atención sobre la necesidad de evitar una suposición ingenua semejante porque además, como observan Boltanski y Chiapello desde algunos discursos, incluso de autores provenientes de la izquierda, como Coriat, tiende a deslizarse hoy un cierto fatalismo determinista, particularmente en torno del significante flexibilidad, entendido como una imposición objetiva de los mercados frente a la cual las empresas no tendrían otra opción que reaccionar en reflejo. 484 Este fatalismo ha sido invocado para justificar la aplicación de políticas neoliberales tendientes a la degradación de los derechos de los trabajadores, como las conocidas recetas de flexibilización laboral profesadas por el FMI y el Banco Mundial. No obstante, lo cierto es que los mercados también son producidos, al menos en parte, por estrategias empresariales planificadas deliberadamente para aumentar la rentabilidad y favorecer la acumulación de capital.
En efecto, uno de los fenómenos más notables del consumo en el capitalismo posfordista es el acortamiento del ciclo de vida de los productos. 485. Esto es evidente en el caso de las industrias vinculadas a la informática. La mayor parte del software, por ejemplo, se renueva año a año, lo cual a no muy largo plazo, 4 años cuando mucho, torna obsoleto también el hardware. Pero en el caso de los bienes durables típicos de la producción en masa fordista, automóviles, electrodomésticos, etc., también el ciclo de vida de los productos se ha acortado. Fenómeno que, naturalmente, se vio facilitado por las nuevas tecnologías y modos de organización empresarial que hicieron posible acelerar el ritmo de innovación, producir series más cortas de productos, etc. Desde el punto de vista del proceso de acumulación de capital, la innovación constante de los productos y la reducción de sus ciclos de vida cumplen la función fundamental de acelerar el tiempo de rotación del capital, que es el espacio de tiempo que se extiende desde el momento en que se adelanta el valor de capital bajo una forma determinada hasta el retorno del valor de capital en proceso bajo la misma forma. 486. La realización del valor de las mercancías es condición de posibilidad de la acumulación, pero la velocidad en que se completa el proceso es igualmente crucial y es una de las variables más manipuladas en el capitalismo actual. Sin lugar a dudas, está en la base de ciertas dinámicas culturales posmodernas, como la apología de la aceleración y el cambio constante, la futilidad creciente de los productos e incluso de las experiencias, etc. Estos fenómenos están estrechamente vinculados con una economía de hiperacumulación, en la cual la aceleración de los tiempos a todos los niveles resulta vital. Las estrategias utilizadas para reducir la vida de los productos son numerosas. Algunas de ellas ya existían en la sociedad de consumo fordista, y lo que se ha hecho es intensificar el uso y la extensión de las mismas, así como perfeccionar sus métodos. La obsolescencia programada, la determinación deliberada del fin de la vida útil de un producto, se remonta al menos al año 1924, cuando las principales firmas productoras de bombillas de luz formaron un cártel y decidieron que la duración de las mismas sea de 1000 horas. Ya con las tecnologías de entonces las bombillas tenían una vida útil de 2500 horas. 229. Hoy esta estrategia sigue utilizándose e incluso se ha perfeccionado, fundamentalmente a través de la microelectrónica. Mediante, por ejemplo, el uso de chips que hacen que un producto deje de funcionar en un momento determinado. Existen también modos más sutiles de aplicarla, por ejemplo induciendo la incompatibilidad entre productos electrónicos o, en el caso de la informática, entre el hardware y el software, o entre distintos software. En tanto de lo que se trata por medio de la obsolescencia programada es de reducir el tiempo en el cual los productos son útiles para acelerar el ritmo de rotación del capital, constituye ella también un modo de subsumir el valor de uso al valor de cambio. La moda puede interpretarse como una forma sutil, y tal vez por eso más efectiva, de la obsolescencia programada. Lo que la distingue es el hecho de que en lugar de aplicarse sobre el valor de uso material se elabora sobre lo que antes denominamos valor de uso simbólico. La sucesión acelerada de diversos modelos, de automóviles, de vestidos, etc., hace que los anteriores se tornen obsoletos, no porque sean inútiles en su materialidad técnica sino a nivel simbólico, dejan entonces de representar cierto estatus social, la pertenencia al sentido común de la opinión pública, etc. La moda es inseparable de la publicidad en la medida en que, como ya planteamos antes, esta última es la encargada fundamental de comunicar y hacer público, común, el valor de uso simbólico de los productos. La moda no es un invento posfordista. Como dispositivo estratégico para la acumulación de capital nace en el periodo de posguerra, conceptualmente, es el acompañante natural del valor de uso simbólico. Pero en las últimas décadas su ritmo de renovación ha tendido a acelerarse notablemente. Esto puede percibirse en la misma publicidad. Si su ideal simbólico en otros tiempos era la familia burguesa estable rodeada de mercancías elegantes y funcionales, hoy la publicidad apela cada vez más a la idea del cambio constante como valor simbólico en sí mismo deseable. Ya ni siquiera se necesita la excusa funcional o estética, el cambio mismo se transmite como valor social inexorable. Esta cultura comercial del cambio constante está instaurando una forma relativamente novedosa de conformismo. Lejos de representar una libertad de elección, estas turbulencias de las modas y de los usos sociales representan una de las armas más sofisticadas de control social. La velocidad de cambio del consumo da la ilusión de un dinamismo que parece contradictorio con cualquier tipo de comportamiento conformista. Sin embargo, este cambio tan veloz es homogéneo y conformista y se aplica a todos por igual. Si en el capitalismo fordista la estabilidad general y la estabilidad del consumo eran lo que permitía la realización monetaria, en el capitalismo cognitivo es la inestabilidad y la dinámica de cambio de los gustos y los comportamientos, siempre rigurosamente masificados y dirigidos, lo que determina los resortes de la realización monetaria. 230.
Lo que hay aquí es una suerte de apropiación, por parte del sistema, de ideales culturales que todavía en el periodo fordista podían resultar subversivos. En el próximo capítulo, prestaremos especial atención a esta cuestión que, por cierto, ya anticipamos sobre el final del capítulo cuarto, por los efectos particulares que tiene para la crítica tradicional del trabajo y del capitalismo. Como señalábamos antes, un rasgo característico del llamado posfordismo es el tendencial desplazamiento de énfasis desde la centralidad estratégica y directiva de la gran empresa productora de bienes, hacia su conversión en un momento de una red, incluso transnacional, cuyos nodos neurálgicos se encuentran en las fases de diseño, publicidad y comercialización. En el capítulo cuarto tratamos esta cuestión cuando nos referimos al proceso de terciarización de la economía. Ahora lo abordaremos desde la perspectiva del consumo, que nos permitirá articular el tema con una serie de cuestiones, particularmente, el valor de uso simbólico de la mercancía y su creciente importancia, la subsunción de la cultura al capital, las formas de control social a partir del consumo y, finalmente, el inquietante horizonte de una mercantilización sin precedentes de la vida entera. 4. Terciarización de los consumos e industrias culturales, la vida mercantilizada. Las prácticas cada vez más difundidas entre las grandes empresas de tercerización de la producción y de algunos servicios, el lugar central que ocupan el diseño y la comercialización, e incluso el mayor peso relativo de los activos, intangibles, de las empresas, incluyendo los simbólicos, como la marca, frente a los activos físicos, 231, están estrechamente vinculados con la importancia central que el consumo y la necesidad de inducirlo tienen en el capitalismo actual. Una dimensión de esto particularmente interesante por sus implicancias estriba en las estrategias que las empresas siguen para prolongar en el tiempo y en lo posible fidelizar los consumos de sus clientes. Un primer ejemplo ilustrativo de una tendencia más general es el de las grandes cadenas comerciales, que en las últimas décadas han ganado fuerza en buena parte del mundo no solo frente a los pequeños comercios, sino fundamentalmente frente a los proveedores de los bienes que venden y distribuyen. El gran poder de negociación que han adquirido para fijar precios les permite ofrecer distintos premios a los clientes para fidelizarlos, promociones, descuentos, tarjetas de débito o crédito propias, etc. Al mismo tiempo, estas cadenas recogen datos e información sobre los consumos de sus clientes, que luego son utilizados para racionalizar las políticas de compra y venta, así como para robustecer su posición de fuerza frente a los proveedores. 490 La información derivada del contacto con el cliente y las políticas para inducir su fidelización se presentan aquí como activos estratégicos de la empresa comercializadora. Otro caso aún más sugestivo es el de las grandes firmas productoras de bienes, tangibles o intangibles, para las cuales la venta de la mercancía principal es solo la excusa para mantener una relación a largo plazo con el cliente, que a partir de dicha compra se ve obligado a adquirir de la misma firma mercancías accesorias. Estas últimas pueden ser otros productos materiales, insumos, complementos, etc. Así sucede con las impresoras. Las grandes empresas que controlan el mercado las ofrecen a precios sumamente reducidos, incluso cercanos al costo, porque la cuota principal del negocio se encuentra en la venta de los cartuchos de impresión, cuyos precios llegan a igualar a los de la impresora. También pueden ser servicios, y entonces el producto material vendido inicialmente es solo la plataforma de una serie de prestaciones posteriores, mantenimiento, reparación, actualización, etc. Práctica particularmente interesante en tanto índice de la terciarización de la economía. Las empresas revolucionan los diseños de sus productos para conseguir que reflejen ese nuevo énfasis en su carácter de servicios. En vez de pensar en los productos como artículos fijos con un conjunto de rasgos y con un valor de venta bien definido, ahora los conciben como plataformas de todo tipo de mejoras y para todo tipo de servicios que producirán valor añadido. La idea es utilizar la plataforma como una punta de lanza, como una manera de estar físicamente presente en la empresa o en el domicilio del cliente. Esa presencia permite que el vendedor pueda establecer con el cliente una relación de largo plazo. 232. Pero la conversión de los bienes materiales en plataformas para la prestación de servicios no es más que un aspecto de una estrategia que apunta al control integral del cliente. Esta es la función principal del marketing. El traslado del énfasis desde la manufactura y la venta de los productos hacia el establecimiento y persistencia de relaciones comerciales duraderas trae consigo que la perspectiva del marketing se coloque en primera línea en la vida comercial. El marketing se transforma en la estructura básica de la nueva economía red, puesto que el control del cliente se convierte en el objetivo central de la actividad comercial. El control del cliente es la etapa final de un largo viaje comercial marcado por la creciente eliminación de las masas en el control de la propiedad y la vida económica, y su correspondiente sustitución por las grandes corporaciones. 492.
Si el capitalismo comenzó mercantilizando la fuerza de trabajo y después tuvo también que subsumir el valor de uso al valor de cambio, su nueva, última frontera parece radicar en la subsunción y mercantilización de la entera existencia humana. En las industrias culturales vinculadas al tiempo de ocio se verificaría este paso, la compra mercantil de la experiencia vital misma. Lo que se estaría verificando hoy, el rasgo definitorio del capitalismo posmoderno, es la mercantilización directa de la experiencia misma. Lo que se está comprando en el mercado son cada vez menos productos, objetos materiales, para poseer, y cada vez más experiencias vitales, experiencias de sexo, comida, comunicación, consumo cultural, participación en un estilo de vida. Los objetos materiales cada vez más sirven solo como sostén para esta experiencia, que se ofrece cada vez más en forma gratuita para seducirnos a comprar la verdadera mercancía experiencial. 493. El pasaje desde la adquisición de bienes materiales al acceso a determinadas experiencias prestadas bajo la forma de servicio se vincula, por un lado, con la necesidad de incrementar el tiempo de rotación del consumo. 233. En una economía en la que la aceleración de los tiempos resulta crucial, la tradicional adquisición de bienes materiales, donde debe transcurrir un lapso de tiempo desde la compra hasta el consumo efectivo, tiende a ser desplazada por el acceso a los servicios, donde el acto de compra y el consumo, en el límite, coinciden. Piénsese en los eventos, los espectáculos, las experiencias personales, etc., donde el propio consumo es la mercancía comprada. 495. Por otro lado, el consumo deja de ser un acto privado hecho al margen del intercambio mercantil, se transforma, él mismo, en un acto mercantil, con el cual además puede sostenerse en el tiempo la relación del cliente con la empresa. En el límite, la mercancía experiencial representa la sujeción de la vida entera al régimen de la mercancía. Finalmente, este proceso implica la elevación al paroxismo del valor de uso simbólico y, con él, la inscripción casi total de la cultura en el sistema mercantil. Cualquier valor cultural es pasible de ser recuperado por el marketing y transformado en vehículo simbólico de un producto o servicio a vender en el mercado. La compra del más corriente de los productos tiene que tener un significado cultural. La ropa de marca o el auto último modelo se producen y consumen como símbolos de un modo de vida estimado socialmente, incluso un icono revolucionario, el Che Guevara, por ejemplo, puede llegar a convertirse en un perfecto vehículo para atribuir al producto un carácter simbólico transgresor. La función del marketing ha cambiado a lo largo de los años, a medida que la venta de la experiencia desplazaba la venta del producto. En la era industrial, cuando el principal objetivo era la venta de bienes, el marketing desempeñaba un papel subordinado, aunque importante, al usar expresiones culturales para atraer al comprador del producto. Ahora la venta del producto se vuelve algo secundario respecto a la venta de la experiencia. Nike, tengámoslo en cuenta, no vende tanto calzado deportivo como la imagen que supondría calzárselo. 496. El mismo capitalismo que comenzó, y continúa, mercantilizando los recursos naturales y la fuerza de trabajo, hoy procede con particular virulencia a mercantilizar la cultura, además del conocimiento, incluido el científico, y las prestaciones del Estado social. La reciente extensión y profundización de los regímenes de propiedad intelectual, patentes, derechos de autor, marcas, etc., 234, está indudablemente vinculada a este proceso de mercantilización y privatización de los bienes inmateriales, particularmente el conocimiento, la información y la cultura. 498. Antes de explicitar algunas conclusiones de este análisis y de ubicarlas en el marco del recorrido que venimos realizando, tenemos que estudiar otro dispositivo central de la sociedad de consumo que ha tenido una inusitada extensión en las últimas décadas, el crédito y, en relación con él, el papel destacado que viene cumpliendo el capital financiero. Crédito y financiarización, la deuda infinita. El sistema del crédito, al consumo, es uno de los dispositivos característicos de la sociedad de consumo. Para el ciudadano consumidor, el derecho al crédito es tan innato e inalienable como cualquier otro, e incluso más, de modo que su restricción es vivida como algo injustificado y arbitrario. Esta naturalización del dispositivo explica que sus efectos se pasen en general por alto. Uno de los resultados característicos del crédito es que rompe la secuencia temporal que la moral burguesa tradicional establece entre trabajo y consumo. Según la misma, el consumo, goce, viene posibilitado por el ahorro, siendo este producto de un trabajo previo, esfuerzo. Es la idea que subyace incluso en la clásica fundamentación lockeana de la propiedad privada: algo me pertenece desde el momento en que lo hago objeto de mi trabajo. Los frutos de un árbol, por ejemplo, son míos y puedo por ende consumirlos legítimamente cuando realizo la labor de recogerlos. 499. El crédito produce una curiosa inversión, ya no se consume como resultado de un trabajo previo, sino que primero se compra y se consume, y luego se trabaja para pagar las deudas resultantes.
De ahí que incluso el concepto clásico, patrimonial, de la propiedad privada se torne progresivamente caduco. Si antaño la propiedad tenía prioridad sobre el uso, hoy en día ocurre lo contrario, pues la extensión del crédito traduce el paso progresivo de una civilización del acaparamiento a una civilización de la práctica. El usuario, a crédito, aprende poco a poco a utilizar con entera libertad el objeto como si fuese el suyo, hasta el punto de que el momento mismo en que lo paga es aquel en el que se ha gastado. Los plazos del objeto están ligados a los plazos de su duración. 235. En este sentido, el crédito es el complemento perfecto de la sucesión y corrupción constantes que caracterizan a los objetos en una sociedad de consumo. Es antes que nada el carácter efímero de los objetos, por la obsolescencia programada, la moda, etc., el que atenta contra una relación de tipo patrimonial para con ellos. Para el uso temporal de objetos descartables, la propiedad en sentido estricto es algo superfluo. Lo más probable es que cuando termine de pagar su crédito, el ciudadano consumidor, en lugar de gozar de la propiedad ya definitivamente adquirida, decida vender el objeto en cuestión y comprar uno nuevo, también a crédito. El crédito, junto con el resto de los dispositivos que lo acompañan en la sociedad de consumo, implica entonces una visión novedosa del mundo. Del sujeto ahorrador, la moral ascética del trabajo y la relación patrimonial con los objetos que constituían los pilares de la cosmovisión burguesa, se pasa al sujeto eternamente endeudado, la moral hedonista del consumo y la vinculación transitoria con los objetos. Para hacer un análisis, aunque sea somero, del papel del crédito en el capitalismo actual, resulta inevitable la referencia a uno de los procesos más importantes de las últimas 4 décadas, la llamada financiarización de la economía. Un breve repaso histórico del proceso nos lleva al año 1971, cuando Richard Nixon, ante la desconfianza reinante hacia el dólar, anuncia el fin de la convertibilidad del dólar en oro y viceversa, y con él lo que quedaba del sistema de Bretton Woods, 1944. Con el paso a un sistema de cambios flexibles aumenta la incertidumbre respecto a los pagos internacionales y se favorece la especulación a través de la compraventa de divisas internacionales. 501 Estados Unidos adquiere desde entonces la inédita potestad, al disponer del dólar como patrón monetario mundial, ya sin respaldo en oro, de atraer los ahorros internacionales para satisfacer sus necesidades internas y externas. Aquí empieza la primera fase del proceso de financiarización de la economía mundial, cuyo emblema es la llegada, con apoyo del FMI, de los llamados petrodólares al mundo periférico, con la cual se da inicio a un ciclo de fuerte endeudamiento en estos países, que se vuelve crítico con el giro monetarista de la Reserva Federal de Estados Unidos y su decisión, en 1979, de aumentar las tasas de interés. 236. La financiarización fue posible gracias a un conjunto de fenómenos y medidas que la fomentaron. Por empezar, la desregulación del movimiento de capitales que las autoridades monetarias de los países centrales impulsaron desde 1973 a 1974, lo cual ha redundado en la movilidad del capital, sin trabas, no solo entre las fronteras nacionales, sino también entre diferentes clases de negocios y mercados financieros. 503. En segundo lugar, la desintermediación de los mercados financieros, que permitió la participación de operadores institucionales, como los fondos de pensión, de carácter fuertemente especulativo, sin la intervención de los bancos. Esto posibilitó que, por ejemplo, las empresas pudieran financiarse emitiendo títulos antes de recurrir a préstamos bancarios con mayores exigencias, lo cual favoreció la especulación junto con el aumento del riesgo. 504. En tercer lugar, la informatización de los intercambios bursátiles posibilitó las operaciones a tiempo real a escala mundial, impulsando el crecimiento de los mercados financieros junto a la mayor velocidad de circulación de la moneda. Finalmente, la creación de nuevos productos financieros, entre los que se destacan los llamados productos derivados, que dan la posibilidad de vender un activo determinado en una fecha futura, pero a un precio actual. Aunque supuestamente se idearon con el propósito de proteger a los inversores frente a la inestabilidad de precios, en realidad terminaron siendo uno de los objetos privilegiados de la especulación financiera, contribuyendo de este modo a aumentar la volatilidad de los mercados. 505. Los resultados de la financiarización resultan palpables. Entre 1980 y 2007, el sector financiero creció en todos sus indicadores varias veces más que las actividades productivas. 2 ejemplos elocuentes: el stock de activos financieros globales se incrementó 9 veces, y 4 veces en relación a la producción mundial. Los beneficios de la industria financiera en relación a los beneficios corporativos totales pasaron del 10% al 40%. 506. De todas formas, sería un error suponer una separación entre el sector financiero y el sector productivo. También las empresas productoras de bienes y servicios ingresaron en la lógica de la financiarización.
La primacía shareholder value, valor para el accionista, y la continua emisión de bonos y acciones no redundó ni en un aumento significativo de la inversión productiva, ni tampoco llegó a constituir una nueva vía de financiación de las empresas. El resultado de este proceso fue bien diferente, las empresas emitieron muchas más acciones, recurrieron masivamente al crédito para comprar acciones en operaciones de fusión y adquisición o, en muchos casos, para comprar sus propias acciones a fin de incrementar a corto plazo los dividendos y el flujo de tesorería y emitir así más acciones a precio inflado. El juego con los balances financieros permitió gigantescos procesos de concentración de la propiedad empresarial, fue la gran época de las compras y fusiones, pero sobre todo convirtió una parte creciente del beneficio de las empresas en beneficio financiero, lo que demuestra hasta qué punto la distinción entre capitalismo industrial y capitalismo financiero se había hecho inútil. 237. Christian Marazzi constata lo mismo. En Estados Unidos durante las décadas de los 70 y los 80 las sociedades no financieras, con el sector manufacturero a la cabeza, incrementaron bruscamente sus inversiones en activos financieros en relación a las realizadas en maquinaria e instalaciones. 508. Esto es además coherente con lo que señalamos en el capítulo anterior respecto de los débiles niveles de inversión productiva de la economía estadounidense durante todo el periodo hasta 2007, de todas formas acompañados de un aumento de la participación de los beneficios en el producto como resultado, entre otras cosas, de la aplicación de políticas neoliberales, contención salarial, precarización laboral, etc. 509. En este sentido, aquí entendemos, siguiendo a varios de los autores que venimos citando 510, que la financiarización de la economía no se explica atendiendo solamente a las medidas políticas que la impulsaron, en el fondo de dichas medidas se encuentran las dificultades que el proceso de acumulación de capital encuentra en la propia economía real, incluyendo también los problemas de realización del valor, sobre los que volveremos a continuación, que son las que motivan la creciente afluencia de capitales hacia el sector financiero en busca de ganancias. 511. Así como puede hablarse de una financiarización de las empresas vinculadas a la producción de bienes y servicios, también las economías domésticas y los propios ingresos de los asalariados se han visto imbricados de modo creciente con los movimientos especulativos del sector financiero. Después de la liberalización y desarrollo de los mercados de capital y de la introyección de las lógicas financieras en las formas de gobierno de las corporaciones industriales, lo que podemos llamar financiarización de las economías domésticas, se convirtió en la mayor revolución financiera del último cuarto del siglo XX. Desde finales de la década de 1980 la penetración de los útiles financieros sobre las formas de ahorro y consumo de las familias fue ganando posiciones gracias a la reforma de los mercados hipotecarios y a la generalización de las instituciones de inversión colectiva destinadas a los pequeños ahorradores, especialmente los fondos de pensiones que pretendían complementar o incluso sustituir a los sistemas públicos de jubilación. Estas reformas, añadidas al abaratamiento del crédito, crearon las condiciones de partida para nuevas formas de renta financiera socialmente relevantes y para las burbujas patrimoniales de los años 90 y 2000. 238. En efecto, desde la década de los 80 las políticas neoliberales han tendido a someter a la economía financiera partes crecientes del producto social anteriormente común. No menos importante que la transferencia de lo público al capital mediante las privatizaciones, es la canalización hacia el sector financiero del ahorro colectivo y de los salarios indirectos. Con los fondos de pensiones y los fondos de inversión dio comienzo el drenaje del ahorro colectivo, primero estadounidense y después mundial, a su creciente inversión en bolsa. Podemos llamar así financiarización al desvío del ahorro de las economías domésticas sobre los títulos bursátiles, la financiarización, más o menos coaccionada, de la renta de trabajo, no inmediatamente percibida y no inmediatamente consumida, es la forma actual más sofisticada del biopoder económico. 513. Hay que sopesar, también, los efectos al nivel de la subjetividad de esta transferencia, ya que contribuyeron a brindar legitimidad a las políticas neoliberales. En un contexto de claro retroceso de los salarios, particularmente de los deciles más bajos de ingresos, la financiarización de los ahorros es presentada como una promesa individualista de progreso. La mejora económica sería resultado, entonces, del comportamiento de los activos financieros que posee cada uno más que de las reivindicaciones salariales colectivas. Argumento cuestionable, ya que en realidad legitimaba la transferencia de ingresos hacia el capital financiero y el desmantelamiento de las instituciones del estado de bienestar, pero cuya fuerza persuasiva o, mejor aún, performativa para la construcción de un sujeto neoliberal, sería un error minimizar. 239. La otra forma por la cual las finanzas invaden la vida de los asalariados y las economías domésticas, y no solo la de las empresas y los deciles más acomodados de la fuerza de trabajo, es mediante una extensión inusitada del mecanismo que ya estudiamos, el crédito.
En un contexto de estancamiento de los salarios, el endeudamiento de los hogares ha sido uno de los vehículos mediante los que se logró, no sin dificultades, recomponer la demanda efectiva. Especialmente desde los 90 tiene lugar el proceso, general en todos los países desarrollados pero mucho más pronunciado en Estados Unidos, donde el endeudamiento se da en todos los frentes, fiscal, comercial, empresarial y familiar, 515 que en la zona euro, 516 de este modo, se completa el periplo que explica la financiarización. De un lado, la dificultad para obtener ganancias en la economía real hace que las mismas empresas las busquen en la economía bursátil. Del otro lado, el sostenimiento del consumo en un contexto de estancamiento salarial se apoya en el creciente endeudamiento de los hogares. Es así que, a lo largo de los años 90, las ramificaciones de la financiarización desbordaron paulatinamente el ámbito de los mercados de valores y de la financiación empresarial para penetrar progresivamente en el tejido social. La síntesis al problema de la demanda se encontró así en el keynesianismo de precio de activos. De este modo, los mecanismos financieros ligados a la facilidad del endeudamiento privado permitieron elevar la demanda de bienes de consumo y, a modo de bucle, la adquisición de nuevos productos financieros. El caso de las hipotecas sería paradigmático. Este mecanismo cumple un doble propósito. Por un lado, encaja perfectamente con el nuevo esquema de posiciones en la apropiación del producto social, puesto que aumenta el volumen de circulación de ingresos hacia las finanzas, cuyo beneficio alimenta a su vez a las nuevas élites propietarias. Y por otro, produce un aumento en la demanda que contrarresta la caída secular de los salarios reales. Dicho de otro modo, en los países capitalistas avanzados se ha articulado una nueva fuente de dinamismo económico, basada en la recomposición financiera de la demanda. El resultado debiera ser la restauración del beneficio capitalista en un contexto caracterizado por la depresión salarial y el estancamiento de la tasa de beneficio en los sectores centrales de la manufactura, 240. Lo que los autores denominan keynesianismo de precio de activos alude entonces a un mecanismo de recomposición de la demanda sostenido por el endeudamiento privado constante. El mismo se mantiene en el tiempo bajo la premisa de que el activo en cuestión, la vivienda por ejemplo, proseguirá su ciclo alcista en el futuro, por lo cual el endeudamiento se justifica también como una inversión financiera conveniente. Esta perspectiva optimista respecto al futuro, lejos de ser el resultado espontáneo de las expectativas libres de los actores que profesa la teoría neoclásica, suele ser publicitada por los grupos de mayor poder en el sistema financiero, bancos, fondos de inversión, calificadoras de riesgo, etc., y difundida por los medios de comunicación. Se crea entonces una sensación de bonanza económica o efecto riqueza que, junto con sofisticados mecanismos financieros, como los productos derivados, la titulación de activos, etc., alimentan las burbujas especulativas. 518. Esta dinámica terminaría conduciendo a la reciente crisis del capitalismo, que se manifestó en 2007 en Estados Unidos con el estallido de la burbuja especulativa en el mercado inmobiliario, para luego tener en Europa su epicentro. No vamos a entrar ahora en esta cuestión, que requeriría un análisis exhaustivo. Pero hacemos notar que cualquier estudio serio de esta crisis debería remontarse al menos a la dinámica económica compleja que comienza en la década de los 70, con especial atención al proceso de financiarización en su vinculación con las debilidades de la economía real, en particular, las dificultades para obtener beneficios de la producción de bienes y servicios y el creciente endeudamiento familiar. El carácter altamente inestable de la solución financiera a las tendencias críticas del capitalismo se debe a que la reproducción del capital depende siempre de la apropiación de plusvalor fruto de la explotación del trabajo, y también de su realización. El capital financiero juega un papel clave en la administración de estas tendencias, las desplaza en el tiempo y en el espacio, sin por eso lograr anularlas definitivamente. La especulación con los precios de los activos sigue condicionada por la posibilidad de apropiación de plusvalor en el futuro. 241. Es este plusvalor futuro lo que se transforma también en una mercancía que, siendo meramente potencial, puede dar lugar a todo tipo de operaciones especulativas. De ahí el carácter autorreferencial que adquieren, de un modo fetichista, las finanzas, particularmente notable en el caso de las burbujas especulativas. La creciente financiarización de los ingresos tiende sin embargo a trasladar los riesgos vinculados a esta especulación sobre las posibilidades futuras de apropiación de plusvalor al seno de las propias familias asalariadas. Puede decirse entonces que la financiarización, particularmente la que impacta sobre las economías domésticas, lleva su término a la sociedad de consumo en tanto subsunción del valor de uso al capital. Porque en la medida en que las finanzas miran al futuro en tanto potencialidad, dan un paso más, al volver mercancía al valor de uso de la fuerza de trabajo, su potencialidad productora de mercancías, y al valor de uso del salario, su potencialidad adquisitiva de mercancías.
Además, el sujeto sujetado a una deuda que nunca se termina de pagar es la conclusión lógica del sistema del crédito como régimen de inversión temporal de la relación trabajo-consumo. Finalmente, con el ingreso salarial transformado en inversión financiera, las mismas posibilidades de consumo aparecen condicionadas por los movimientos a futuro del capital. Todo asalariado es un inversor y, por tanto, un capitalista, esa idea tan propia de la teoría neoliberal del capital humano, es también el horizonte que sostiene ideológicamente a toda sociedad financiarizada. Capitalismo cognitivo-cultural. La subsunción del tiempo de no trabajo y los dilemas de la crítica tradicional. En este capítulo hemos reflexionado acerca del devenir de la mercancía tomando como hilo conductor la trayectoria de la llamada sociedad de consumo. Nos detuvimos en particular en los distintos dispositivos, la publicidad, la obsolescencia programada, la moda, el crédito, etc., que apuntan a una progresiva subsunción del valor de uso al valor de cambio, lo cual redunda en una determinación del acto de consumo como una variable cada vez más imbricada con la necesidad de expandir el proceso de producción de valor y plusvalor. Vimos también que en esta dinámica ocurre que a medida que el valor de uso simbólico de la mercancía gana importancia relativa respecto del valor de uso material, de modo creciente el conocimiento, la información y muy particularmente la cultura son también subordinados al capital. Esta dinámica, claro está, mantiene una correlación con lo que vimos en el capítulo anterior que tendía a acontecer con el trabajo concreto, su devenir cada vez más inmaterial y la consecuente inclusión en el proceso de producción de valor de las capacidades cognitivas y afectivas de la fuerza de trabajo. De todas formas, creemos que hay que mantener una perspectiva matizada respecto de este desarrollo. La idea de un capitalismo cognitivo/diagonal cultural resulta útil desde un punto de vista heurístico, pero corre el riesgo de detenerse únicamente en lo que ocurre en ciertos países centrales, particularmente Estados Unidos, olvidando entonces que el trabajo manual y la materia siguen, no obstante, presentes a nivel de la Organización Mundial de la Producción. A este respecto, hay que sopesar no solo el papel central que la industria continúa teniendo en algunos países desarrollados, particularmente Alemania y Japón, sino sobre todo la importancia que el trabajo material tiene en ciertos países en vías de desarrollo, por ejemplo, China, India, México y Brasil. 242, como señala IEC. Ignorar este soporte material, sustentado en gran medida por trabajadores sobreexplotados de la periferia, es particularmente problemático en la medida que lo que caracteriza al capitalismo tardío es la escisión entre la producción de experiencias culturales como tales y su base material, parcialmente invisible, entre el espectáculo, de experiencia teátrica, y sus mecanismos secretos de puesta en escena, en la percepción ideológica del primer mundo de hoy, el trabajo mismo. La labor manual en tanto opuesta a la actividad de producción cultural, simbólica, y no el sexo, aparece como el sitio de indecencia obscena a ser ocultado. Del Ojo Público, 521. Tomando lo señalado al final del capítulo 4, pareciera que cuando en los países centrales el trabajo se asemeja cada vez más a la acción arendtiana, la labor en su sentido clásico, manual, debe ser otra vez apartada de la esfera pública y desplazada a las fábricas hacinadas del tercer mundo. Reponer esta referencia en contra de su olvido y subrayar los mecanismos reales en que se sustenta la división internacional del trabajo, la sobreexplotación de la mano de obra periférica, etc. Es una exigencia para cualquier perspectiva que se pretenda crítica respecto del capitalismo actual. Manteniendo esta reserva, la hipótesis de un capitalismo cognitivo/diagonal cultural sigue siendo útil para explicitar las limitaciones de la crítica tradicional de la sociedad moderna, centrada todavía en una cierta configuración del trabajo concreto, la que en los países centrales correspondía al industrialismo de los siglos XIX y buena parte del XX. Para esta crítica, el trabajo realizado en la fábrica constituía el prototipo de la dominación moderna. La actividad reducida a un conjunto de gestos repetitivos prescritos verticalmente, el predominio de la ciega racionalidad instrumental, la autonomía individual hecha trizas por la hegemonía de mecanismos sistémicos, en la fábrica, y en particular en el trabajo concreto desplegado en ella, aparecían sintetizadas todas las características de la dominación en las sociedades modernas. La crítica tradicional asumía como un hecho consumado e irreversible esta configuración del trabajo concreto, un precio a pagar por el progreso, por así decir, y alertaba respecto de la necesidad de mantener sus mecanismos característicos en ese ámbito, de modo que no invadieran terrenos, por ejemplo, la política en el sentido de la acción arendtiana, el mundo de la vida habermasiano, etc., que no les corresponderían por derecho propio. Así como en el capítulo anterior comenzamos a señalar las limitaciones de dicha crítica partiendo del estudio de las transformaciones posfordistas del trabajo, en este capítulo avanzamos en la misma línea tomando como hilo conductor la trayectoria de la mercancía en la sociedad de consumo.
También más allá de la fábrica se despliegan un conjunto de mecanismos que actúan y modelan las conductas de los sujetos, de acuerdo a las nuevas necesidades de acumulación y realización del valor. Estos mecanismos son diferentes a los estudiados por la crítica tradicional, apelan a la realización inmediata de los deseos del individuo en lugar de apuntar a la moral del esfuerzo y la postergación racional del deseo, invocan una suerte de autoexpresión personal, es el caso de la publicidad, por ejemplo, que en principio aparece como contraria a un acoplamiento del individuo a mecanismos preestablecidos, conciben al cambio constante e incluso a la transgresión como valores más estimables que la estabilidad y la previsibilidad de las conductas, etc. Mecanismos de subjetivación que, como ya comenzamos a entrever en el capítulo anterior, aparecen replicados en los espacios de trabajo posfordistas. También allí se apela a los valores y necesidades que alientan al cambio constante, al involucramiento de los propios deseos, a la automotivación e iniciativa, etc. Algo de esto avisoraba Bauman cuando señalaba que actualmente el trabajo es juzgado más desde la estética, que el mismo sea interesante, que constituya una experiencia atractiva, etc., que desde la ética, deber social, emoticono cara triste 243. De modo similar, Rifkin plantea que en el capitalismo cultural se estaría efectuando un pasaje desde la ética del trabajo, vinculada a la creación de objetos materiales, a la ética del juego, propia del consumo simbólico, pero que sin embargo invadiría al propio trabajo concreto, en tanto creación de experiencias culturales, por ejemplo, 523 diagnósticos que resultan exagerados. Porque la regla de que para vivir hay que trabajar no parece haber perdido vigencia a pesar de todo, porque más que la ausencia de mecanismos de control del trabajo, lo que entendemos aquí que está aconteciendo es un cambio en la forma en que operan, pero que son indicativos de ciertas tendencias en curso que están afectando la configuración de los procesos productivos. Así como vimos en el capítulo 4 que cada vez más capacidades, e incluso la persona entera, son puestas a producir valor en el tiempo de trabajo, en este capítulo planteamos que con la subsunción del valor de uso al valor de cambio, que en el posfordismo se profundiza, es el tiempo de no trabajo el que crecientemente queda sujeto a las necesidades del capital y, en tanto tal, es mercantilizado. A todas luces, esto va en dirección contraria al horizonte utópico trazado por los teóricos del fin del trabajo, el de una creciente desmercantilización del tiempo de vida como resultado de una contracción del tiempo de trabajo. Aunque esta perspectiva no deja de tener vigencia en el terreno de lo posible, sería ingenuo ignorar que el capitalismo en curso sigue en muchos aspectos un camino claramente divergente con ella. El lector podría preguntarse con todo derecho por qué no cabe interpretar esto como la profundización de la perspectiva distópica ya contenida como posibilidad en la crítica tradicional, ¿no estaríamos presenciando un avance sin precedentes en la colonización del mundo de la vida por el sistema Habermas y barra diagonal o una reducción de la vida humana a los ciclos de la labor, Erant? Pero de este modo estaríamos pasando por alto que según el recorrido que realizamos no es exactamente la lógica predicha por esta crítica a la que hoy se estaría extendiendo. Ante todo, vimos que en el posfordismo sucede que en el mismo trabajo concreto se hibridan la acción instrumental y la acción comunicativa, la labor y la acción. Incluso los dispositivos que se utilizan para subsumir a los trabajadores en el proceso productivo replican en parte, como señalamos, a los utilizados ya antes para la subsunción del tiempo de no trabajo, implicación subjetiva, movilización del deseo, etc. El capital opera entonces por todo el campo social, tanto en el tiempo de trabajo como en el de no trabajo, de un modo que parece más bien subvertir las categorías de la crítica tradicional. En el próximo capítulo nos enfocaremos justamente en el problema de la crítica. Veremos que incluso la reestructuración del capitalismo desde los 70 puede concebirse como una suerte de respuesta a la crítica tradicional. Abordaremos el tema a través del análisis de las construcciones conceptuales presentes en los discursos de la llamada nueva gestión empresarial. A partir de ellas, podremos estudiar mejor los nuevos mecanismos de control barra diagonal subjetivación que operan sobre los trabajadores, a la vez que estaremos en condiciones de profundizar los argumentos que expusimos hasta aquí para explicar por qué la crítica tradicional del trabajo ha perdido potencialidad. El diagnóstico resultante nos brindará elementos importantes para empezar a visorar los caminos que tenemos para recuperar la crítica del trabajo y del capitalismo actual.